¿Sabías que Primera Crónicas contiene el mapa secreto hacia el corazón de Dios? Mientras muchos saltan estas aburridas genealogías, se pierden el código divino que conecta el Edén con el trono eterno. Este no es solo un libro de historia antigua, es el plano arquitectónico del reino celestial revelado en la tierra. Desde nombres que parecen insignificantes hasta batallas que cambiaron el destino, cada línea esconde verdades explosivas que transformarán tu comprensión de la Biblia. Prepárate para descubrir por qué David danzó hasta quedar en ropa interior, como un censo casi destruye a Israel, y por qué Dios eligió al rey más improbable para construir el templo más glorioso. La aventura comienza ahora. Todo comenzó con un simple nombre, Adán. El cronista no perdió tiempo con introducciones largas. Simplemente escribió en el primer capítulo versículos 1 al 4. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Cada nombre era como una semilla plantada en la historia, creciendo hacia algo mucho más grande. Estos nombres no eran solo palabras en una página, representaban generaciones enteras de personas que vivieron, amaron, trabajaron y murieron. Enoc caminó con Dios de una manera tan especial que no murió como los demás. Matusalén vivió más tiempo que cualquier otro ser humano. Noé salvó a toda la humanidad del diluvio. Cada vida tenía un propósito en el gran plan de Dios. Después del diluvio, la humanidad se expandió nuevamente. Los hijos de Noé se convirtieron en naciones enteras. El cronista siguió cada línea familiar como si fuera un mapa del tesoro. Los hijos de Jafet se esparcieron por las costas del mar. Sus descendientes se convirtieron en los pueblos de las islas y las tierras lejanas. Los griegos, los romanos y muchas otras naciones vinieron de esta línea. Los hijos de Cam poblaron África y partes de Asia. Cus se estableció en Etiopía, Misraim en Egipto y Canaán en la tierra que más tarde sería prometida a Abraham. Estos pueblos construyeron ciudades poderosas y desarrollaron civilizaciones avanzadas, pero también se alejaron de Dios con el tiempo. Los hijos de Sem se establecieron en el medio y de esta línea vendría algo especial. El cronista escribió en los versículos 17 al 23 los nombres de los descendientes de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Hul, Geter y Mesec. De Arfaxad vino Sala, de Sala vino Eber, y de Eber vinieron dos hijos importantes, Peleg y Joctán. Entre todos estos nombres, uno brilló como una estrella: Abraham. El cronista escribió en el capítulo 1, versículos 27 y 28, Abraham, Isaac e Ismael. Este Abraham no era solo otro nombre en la lista, era el punto donde Dios decidió hacer algo completamente nuevo con la humanidad. Era el momento cuando Dios elegiría a una familia especial para bendecir a todas las demás familias de la tierra. Abraham tuvo dos hijos que cambiaron el mundo para siempre. Ismael, su primogénito, se convirtió en el padre de 12 príncipes. El cronista los enumeró cuidadosamente en los versículos 29 al 31. Nebaiot, el primogénito de Ismael, Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Cada nombre representaba una tribu poderosa del desierto. Estos hijos de Ismael se convirtieron en los padres de las tribus árabes. Vivían en tiendas y se movían por el desierto con sus camellos y ovejas. Eran comerciantes hábiles que conocían las rutas del desierto mejor que nadie. Sus caravanas llevaban especias, oro y productos preciosos de un extremo del mundo conocido al otro. Pero la historia tomó otro rumbo con Isaac. De Isaac nacieron dos hermanos que no podían ser más diferentes, Esaú y Jacob. Esaú, también llamado Edom, se estableció en las montañas del sur. Era un cazador hábil que amaba la vida al aire libre.
Sus descendientes se convirtieron en reyes antes de que Israel tuviera su primer rey. El cronista registró 8 reyes de Edom en los versículos 43 al 50. Primero reinó Bela, hijo de Beor, en Dinaba. Cuando Bela murió, reinó Jobab, hijo de Sera de Bosra. Después vino Husam de la tierra de los temanitas. Luego Hadad, hijo de Bedad, quien derrotó a los madianitas en el campo de Moab. La lista continuó con Samla, Saúl, Baal-Hanán y finalmente Hadad. Estos reyes de Edom eran poderosos y ricos. Controlaban las rutas comerciales que pasaban por sus montañas. Tenían minas de cobre y hierro que les daban gran riqueza. Pero a pesar de todo su poder terrenal, no eran parte del plan especial de Dios para la humanidad. Jacob, por otro lado, recibió un nuevo nombre, Israel. Este cambio de nombre no fue casual. Marcó el momento cuando Dios tomó a un hombre común y lo convirtió en el padre de una nación especial. Los hijos de Jacob se convertirían en algo que el mundo nunca había visto antes, un pueblo elegido por Dios para hacer luz a todas las naciones. Del capítulo 2, versículo 1, nacieron 12 nombres que cambiarían la historia para siempre. Los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Estos no eran solo hermanos, eran los fundadores de 12 tribus que se extenderían por toda la tierra prometida como las estrellas del cielo. Judá destacó desde el principio. Sus hijos fueron Onán y Sela. Pero y Onán murieron en la tierra de Canaán por su maldad. Más tarde, Judá tuvo 2 hijos gemelos de Tamar, Fares y Sera. La historia de Tamar no era perfecta, pero Dios la usó para continuar la línea familiar más importante de todas. De Fares vino Ram, y de Ram vino Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón, quien se convirtió en el príncipe de los hijos de Judá durante el tiempo en el desierto. De Naasón vino Salmón, de Salmón vino Booz, y de Booz vino Obed. Cada generación acercaba más a la humanidad al cumplimiento de las promesas de Dios. Los hijos de Jerameel, hermano de Ram, se extendieron por el sur de la tierra prometida. Jerameel tuvo muchos hijos y nietos que se establecieron en diferentes ciudades y aldeas. Sus descendientes se convirtieron en pastores y guerreros que protegían las fronteras del sur de Israel. Caleb, el valiente espía que confió en Dios cuando los demás tuvieron miedo, también aparece en esta genealogía. Sus descendientes se establecieron en Hebrón y las áreas circundantes. Caleb había pedido específicamente esta región montañosa porque sabía que Dios le daría la victoria sobre los gigantes que vivían allí. Los hijos de Caleb se multiplicaron y se convirtieron en clanes poderosos. Algunos se dedicaron al pastoreo, otros a la agricultura, y algunos se convirtieron en guerreros famosos. El cronista registró detalladamente cómo cada familia encontró su lugar en la tierra que Dios les había prometido a sus antepasados. En el capítulo 3, la historia se volvió personal y emocionante. David, el rey más famoso de Israel, tuvo 6 hijos durante los 7 años que reinó en Hebrón. El cronista los nombró en el versículo 1. Estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón: Amnón, el primogénito, de Ahinoam jezreelita, el segundo Daniel, de Abigail la carmelita. Luego vinieron Absalón de Maaca, Adonías de Hagit, Cefatías de Abital e Itream de Egla su mujer. Cada nombre contaba una historia de amor, dolor y poder. Amnón se enamoraría perdidamente de su media hermana Tamar, lo que llevaría a una tragedia familiar. Absalón se convertiría en el hijo más hermoso de Israel, pero también en el que se rebelaría contra su propio padre. Adonías intentaría tomar el trono cuando David fuera viejo. Cada uno de estos hijos tenía su propio destino entretejido en la historia del reino.
En Jerusalén, David tuvo otros hijos después de conquistar la ciudad de los jebuseos. Entre ellos estaba Salomón, nacido de Betsabé, la que había sido esposa de Urías Eteo. El cronista no escondió esta parte complicada de la historia. Simplemente escribió los nombres y siguió adelante. Salomón se convertiría en el rey más sabio del mundo. Pero esa historia vendría más tarde. Los otros hijos nacidos en Jerusalén fueron Simea, Sobab, Natán, Salomón, Ipar, Elisúa, Elfilet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elfilet. En total, David tuvo 19 hijos de sus esposas, sin contar los hijos de las concubinas. También tuvo una hija llamada Tamar, que se convertiría en una figura central en una de las tragedias más dolorosas de la familia real. Los descendientes de David continuaron por generaciones. Salomón tuvo un hijo llamado Roboam, quien dividiría el reino en dos. De Roboam vino Abías, de Abías vino Asa, de Asa vino Josafat. La línea real siguió a través de Joram, Ocosías, Joás, Amasías, Azarías, Jotam, Acaz y Ezequías. Cada rey tenía su propia historia de fidelidad o rebelión contra Dios. Incluso después del exilio, la línea real siguió intacta. El cronista siguió cada nombre hasta llegar a Zorobabel, quien regresaría del exilio para reconstruir el templo en Jerusalén. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulam y Hananías, y Selomit era su hermana. Cada generación llevaba consigo la promesa de que un día vendría un rey especial de esta familia que reinaría para siempre. Los descendientes de Judá se extendieron por todo el sur de la tierra prometida, como un río que se divide en muchos arroyos. Algunos se establecieron en ciudades fortificadas, otros prefirieron las colinas donde podían cuidar sus rebaños. En el versículo 21 del capítulo 4, el cronista mencionó algo fascinante. Los hijos de Sela, hijo de Judá, padre de Leca, Laada, padre de Maresa, y las familias de los que trabajaban lino fino en Betasbea. Estos trabajadores del lino fino eran artesanos especializados que creaban las telas más hermosas de la región. Sus manos hábiles transformaban el lino común en vestidos dignos de reyes y sacerdotes. Vivían en Betasbea, una ciudad conocida en todo el mundo antiguo por la calidad de sus productos textiles. El cronista también mencionó a los alfareros que vivían en Netaim y Gedera. Estos hombres trabajaban con el rey, creando vasijas y jarras para el palacio real. Sus manos moldeaban el barro húmedo hasta convertirlo en obras de arte funcionales. Cada vasija que hacían llevaba el sello de la excelencia y la dedicación al servicio del reino. Simeón, la segunda tribu del sur, tuvo una historia diferente y aventurera. Sus ciudades estaban mezcladas con las de Judá, porque cuando Josué repartió la tierra, la porción de Judá era demasiado grande. En el versículo 28, el cronista escribió sobre las ciudades de Simeón. Habitaron en Berseba, Molada, Hazar-Sual, Bilha, Esem, Tolad, Betuel, Orma, Siclag, Bet-Marcabot, Hazar-Susim, Bet-Birai y Saharaim. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Los simeonitas vivían principalmente en el desierto del sur, donde la lluvia era escasa, pero los pastos eran suficientes para sus rebaños. Eran pastores expertos que conocían cada oasis y cada fuente de agua en cientos de kilómetros a la redonda. Sus camellos y ovejas eran su riqueza, y se movían con las estaciones buscando los mejores pastos. Pero los simeonitas eran más que pastores pacíficos. Eran aventureros valientes que no tenían miedo de explorar nuevas tierras. El cronista registró una expedición extraordinaria en los versículos 42 y 43.
Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, se fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de Amalec y habitaron allí hasta hoy. Esta expedición a las montañas de Seir fue como una misión de conquista del lejano oeste. 500 guerreros simeonitas decidieron que necesitaban más tierra para sus familias crecientes. Marcharon hacia el sur hasta llegar a las montañas, donde habían sobrevivido algunos amalecitas después de las guerras anteriores. Los derrotaron completamente y se establecieron en esa tierra fértil, donde sus descendientes seguían viviendo cuando el cronista escribió su libro. Al este del río Jordán, donde el sol se levantaba cada mañana sobre tierras fértiles y extensas, vivían 3 tribus con historias únicas y destinos entrelazados. Rubén era el primogénito de Jacob, pero perdió su derecho de primogenitura por una decisión terrible. El cronista explicó sin rodeos en el versículo 1 del capítulo 5. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Los descendientes de Rubén se establecieron en las tierras altas al este del Mar Muerto. Sus ciudades principales eran Aroer, que estaba en el borde del valle del Arnón, y se extendían hasta Nebo y Baal-meón. Estas eran tierras perfectas para el pastoreo, con colinas verdes en invierno y valles fértiles, donde los animales podían encontrar agua y pasto durante todo el año. Joel fue el jefe principal de los rubenitas, seguido por Sefanías y Hanai y Safat en Basán. Durante los días del rey Saúl, los rubenitas hicieron guerra contra los agarenos y los derrotaron completamente. El cronista escribió en el versículo 10: Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en sus manos. Y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galaad. Gad vivía junto a Rubén, pero su territorio se extendía más hacia el norte. Eran guerreros especialmente fuertes y valientes que cuidaban grandes rebaños de ganado en 1900 las tierras fértiles de Basán. Sus ciudades se extendían desde Aroer hasta Nebo y Baal-meón, y tenían miles de animales, porque la tierra era perfecta para el pastoreo. Los gaditas tenían 44.760 guerreros entrenados que podían llevar escudo y espada, usar arco y estar listos para la batalla. No eran solo pastores. Eran también soldados profesionales que protegían las fronteras orientales de Israel contra las incursiones de los pueblos del desierto. La media tribu de Manasés se estableció en el norte, desde Basán hasta el monte Hermón, Senir y el monte de Hermón. Eran valientes y famosos por toda la región. Sus jefes de familias eran Efer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremías, Odavías y Jadiel. Estos eran hombres valientes y de renombre, jefes de las casas de sus padres. Pero todas estas tribus del este cometieron un error terrible que cambiaría su destino para siempre. En el versículo 25, el cronista escribió con tristeza: Mas se rebelaron contra el Dios de sus padres, y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Dios había quitado de delante de ellos. En lugar de adorar al Dios que les había dado esas tierras hermosas, comenzaron a adorar a los dioses falsos de los pueblos vecinos. Por esta razón, Dios permitió que Pul, rey de Asiria, también llamado Tiglat-Pileser, viniera y se llevara a estas tribus al exilio. En el versículo 26, el cronista registró el final trágico, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios,
el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalá, a Jabor, a Jara y al río Gozán, hasta hoy. Este fue el primer exilio de las tribus de Israel, una advertencia de lo que pasaría si el pueblo continuaba alejándose de Dios. Los levitas eran completamente diferentes a todas las demás tribus de Israel. Mientras las otras tribus recibieron porciones de tierra para cultivar y ciudades para vivir, los levitas recibieron algo mucho más valioso: la responsabilidad de servir a Dios y enseñar su palabra al pueblo. El capítulo 6 comenzó con los 3 hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. De Coat vino una línea muy especial que incluía a los hombres más importantes en la historia de Israel. Los hijos de Coat fueron Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. De Amram nacieron Aarón, Moisés y María. Estos 3 hermanos cambiarían el curso de la historia humana. Moisés liberaría a Israel de Egipto, Aarón se convertiría en el primer sumo sacerdote y María sería una profetisa y líder entre las mujeres. Aarón tuvo 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron trágicamente cuando ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Pero Eleazar e Itamar continuaron el sacerdocio. De Eleazar vino una línea larga de sumos sacerdotes que servirían en el tabernáculo y más tarde en el templo durante cientos de años. El cronista siguió cuidadosamente la línea de sumos sacerdotes desde Aarón hasta el exilio. De Eleazar vino Finés, de Finés vino Abisúa, de Abisúa vino Buki, de Buki vino Uzi. La lista continuó a través de Seraías, Merayot, Amarías, Ahitob, Sadoc, Ahimaas, Azarías, Johanán, Azarías, quien sirvió en el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Amarías, Ahitob, Sadoc, Salum, Hilcías, Azarías, Seraías y finalmente Josadac, quien fue llevado cautivo cuando el Señor llevó en cautiverio a Judá y Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Cada nombre representaba una generación que mantuvo viva la adoración verdadera en Israel. Estos sumos sacerdotes entraban una vez al año al lugar santísimo para hacer expiación por los pecados del pueblo. Llevaban sobre sus hombros y en sus corazones los nombres de las 12 tribus de Israel, intercediendo constantemente por el pueblo ante Dios. Los otros levitas también tenían responsabilidades sagradas. Los descendientes de Gersón cuidaban las cortinas del tabernáculo y las cubiertas. Los descendientes de Merari se encargaban de las tablas, los pilares y las bases. Cada familia levítica tenía una función específica en el servicio del santuario. Cuando Israel se estableció en la tierra prometida, los levitas se esparcieron por todo el territorio en 48 ciudades especiales. Estas ciudades estaban distribuidas estratégicamente para que en cada región hubiera levitas enseñando la ley de Dios. Recibieron 6 ciudades de refugio donde las personas que habían matado accidentalmente podían buscar protección. Las ciudades de los levitas incluían lugares como Hebrón, Libna, Jatir, Estemoa, Hilén, Debir, Asán, Bet-Semes en el territorio de Judá. En Benjamín recibieron Geba, Alemet y Anatot. En Efraín obtuvieron Siquem, Geser, Jocmeam y Bet-Horón. Cada ciudad era como un faro de luz espiritual que iluminaba la región circundante. Desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, los levitas mantenían encendida la llama de la fe verdadera. Enseñaban al pueblo a leer, escribir y entender la ley de Dios. Eran los maestros, los jueces, los músicos y los guardianes de la tradición sagrada. Sin ellos, Israel habría perdido rápidamente su identidad como pueblo de Dios. Las tribus del norte tenían características únicas y especialidades que las distinguían del resto de Israel. Los hijos de Isaacar eran famosos por su entendimiento.
de los tiempos y su sabiduría para saber qué debía hacer Israel. Según el versículo 5 del capítulo 7, llegaron a ser 87,000 guerreros valientes registrados por sus genealogías en los días de David. Tola, el hijo mayor de Isaacar, tuvo 6 hijos: Uzi, Refaías, Jeriel, Yahmai, Jibsam y Samuel. Estos se convirtieron en jefes de las casas paternas de Tola y fueron hombres valientes en sus generaciones. En los días de David, su número llegó a 22,600 guerreros entrenados para la batalla. Benjamín, aunque era la tribu más pequeña numéricamente, produjo algunos de los guerreros más hábiles de todo Israel. Sus arqueros eran tan diestros que podían disparar flechas y lanzar piedras con honda, usando ambas manos con igual precisión. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer y Gediael. Bela tuvo 5 hijos: Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. Todos eran jefes de casas paternas y guerreros valientes. Su registro genealógico mostró 22,034 hombres preparados para la guerra. Estos benjamitas eran conocidos por su fiereza en la batalla y su lealtad inquebrantable a sus líderes. Los hijos de Bequer fueron Semira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jeremot, Abías, Anatot y Alemet. Todos estos fueron hijos de Bequer, y su registro genealógico según sus generaciones, como jefes de casas paternas y hombres valientes, llegó a 20,200. Neftalí, una de las tribus más al norte, vivía en las montañas cercanas al mar de Galilea. Sus descendientes se convirtieron en pastores hábiles y pescadores expertos. El cronista registró brevemente que los hijos de Neftalí fueron Yasil, Guni, Yeser y Salum, descendientes de Bilha, la sierva de Raquel. La otra media tribu de Manasés, la que no se estableció al este del Jordán, se extendió por las colinas centrales de la tierra prometida. Asriel fue uno de sus descendientes principales, y Maquir se casó con mujeres de Jupim y Supim. Maquir tuvo una hija llamada Maaca, y su hermano se llamó Zelofehad. Zelofehad solamente tuvo hijas, lo que creó una situación legal única que estableció nuevos precedentes para la herencia en Israel. Los descendientes de Efraín tuvieron una historia trágica y heroica a la vez. Sutela fue su hijo, y de Sutela vino Bered. De Bered vino Tahat. De Tahat vino Elada. De Elada vino Tahat. De Tahat vino Sabad. Y de Sabad vinieron Sutela, Eser y Elad. Pero Eser y Elad fueron muertos por los hombres de Gat, nativos de aquella tierra, porque vinieron a robar sus ganados. Efraín, el padre de la tribu, lloró por sus hijos durante muchos días, y sus hermanos vinieron a consolarlo. Esta tragedia familiar se convirtió en una lección para toda la tribu sobre los peligros de tomar lo que no les pertenecía. Más tarde, Efraín tuvo otro hijo al que llamó Bería, porque había estado en aflicción en su casa. Los descendientes de Efraín construyeron ciudades importantes. Su hija Seera edificó Bet-Horón, la de abajo y la de arriba, y también Usen-Seera. Estos lugares se convirtieron en centros comerciales y militares importantes que controlaban las rutas entre las montañas y la costa del Mediterráneo. Aser vivía junto al mar Mediterráneo, en la tierra más fértil de todo Israel. Sus descendientes se convirtieron en comerciantes prósperos que intercambiaban productos con los fenicios y otros pueblos marineros. Los hijos de Aser fueron Imna, Isúa, Isui, Bería y Sera su hermana. Los hijos de Bería fueron Eber y Malquiel, quien fue padre de Birzabit. Geber fue padre de Jaflet, Semer, Jotam y Súa su hermana. Los hijos de Jaflet fueron Pasac, Bimhal y Asbat. Los hijos de Semer fueron Ahí, Roga, Jehuba y Aram.
El cronista terminó el registro de Aser escribiendo en el versículo 40, «Todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de casas paternas, escogidos, esforzados, principales entre los príncipes, y fueron contados por sus linajes entre los que podían servir en la guerra, en número de 26,000 hombres». Esta tribu costera prosperó enormemente debido a su ubicación estratégica junto al mar y su habilidad para el comercio internacional. Benjamín era la tribu más pequeña de Israel, pero de ella saldría el primer rey de la nación. El cronista registró cuidadosamente en el capítulo 8, versículo 1. Benjamín engendró a Bela, su primogénito, Asbel el segundo, Ahara el tercero, Noja el cuarto y Rafa el quinto. Estos 5 hijos se convertirían en los padres de clanes poderosos que se extenderían por las colinas de Judea central. Los hijos de Bela fueron guerreros valientes que se establecieron en diferentes ciudades. Pero algo terrible pasó que cambió su destino. El cronista escribió en los versículos 6 y 7. Estos son los hijos de Ehud, estos las cabezas de casas paternas que habitaron en Geba, y fueron transportados a Manahat, Naamán, Ahías y Gera. Este los transportó. Fueron llevados como prisioneros de guerra a una tierra extranjera, lejos de sus hogares y familias. Saharaim, uno de los descendientes de Benjamín, tuvo que reconstruir su vida en el destierro. En los campos de Moab, después de repudiar a sus esposas Husim y Baara, se casó con Odes y tuvo 7 hijos: Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeúz, Saquías y Mirma. Estos hijos se convirtieron en jefes de familias en tierra extranjera, pero nunca olvidaron que pertenecían a Israel. En Gabaa y Ajalón se establecieron otros clanes benjamitas. Berías y Sema fueron jefes de las casas paternas de los moradores de Ajalón, y ellos ahuyentaron a los moradores de Gat. Sus hermanos Sasac y Jeremot construyeron casas y establecieron nuevas comunidades, donde las familias benjamitas pudieron prosperar nuevamente. En Jerusalén vivían otros descendientes de Benjamín que se habían mantenido fieles a sus raíces. El cronista mencionó en el versículo 28, estos fueron jefes de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. Eran los que habían preservado las tradiciones y la identidad de la tribu, a pesar de todas las dificultades. Pero la historia más importante de Benjamín estaba conectada con un hombre llamado Cis. En los versículos 33 al 40, el cronista registró la genealogía que llevaría al primer rey de Israel. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Este Saúl se convertiría en el primer rey de Israel, elegido por el pueblo, pero no por el corazón de Dios. Jonatán, el hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Merib Baal, quien más tarde sería conocido como Mefiboset. Merib Baal engendró a Micaía, y los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Esta línea familiar continuaría incluso después de la tragedia que vendría sobre la casa de Saúl, mostrando que Dios preserva un remanente incluso en medio del juicio. Después de 70 años de exilio en Babilonia, algo milagroso comenzó a suceder. Dios movió el corazón del rey de Persia para permitir que su pueblo regresara a Jerusalén. El cronista escribió en el capítulo 9, versículo 2, los primeros moradores que entraron en sus posesiones en sus ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. No todos regresaron, pero los que lo hicieron tenían corazones llenos de esperanza y determinación. De Judá regresaron familias enteras con sus genealogías intactas. Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá,
fue uno de los primeros en establecerse nuevamente en Jerusalén. Junto con él vinieron Asaías, el primogénito, y sus hijos, y Jeuel con sus parientes. En total, 690 hombres de Judá regresaron con sus familias. Los benjamitas también regresaron en gran número. Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, e Ibneías, hijo de Jeroham, y Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. El cronista registró que 956 benjamitas regresaron, todos ellos jefes de sus casas paternas. Lo más emocionante fue el regreso de los sacerdotes. Sin ellos, no podría haber adoración verdadera en el templo reconstruido. Jedaías, Joyarib, Jaquín y Azarías, hijo de Hilcías, regresaron para retomar sus responsabilidades sagradas. Azarías era especialmente importante porque era principal de la casa de Dios, responsable de supervisar todo el servicio del templo. Estos sacerdotes no regresaron solos. Trajeron consigo a 1,760 levitas y otros servidores del templo, todos ellos muy aptos para la obra del ministerio de la casa de Dios. Cada uno conocía sus responsabilidades y estaba ansioso por comenzar a servir nuevamente en el lugar que Dios había elegido para poner su nombre. El regreso no fue fácil. Jerusalén estaba en ruinas, los muros derribados, las casas destruidas, pero estos hombres y mujeres valientes no se desanimaron. Sabían que Dios los había traído de vuelta por una razón. Comenzaron a reconstruir no solo las piedras de la ciudad, sino también la identidad espiritual de la nación que había estado dormida durante el exilio. La adoración verdadera requiere orden y organización. No es algo que sucede por casualidad, sino que debe ser planificada y ejecutada con cuidado y reverencia. Los levitas que regresaron del exilio entendían esto perfectamente. Habían pasado 70 años soñando con el día cuando podrían servir nuevamente en la casa de Dios. En Gabaón habitaba el padre de Gabaón, Jehiel, cuya mujer se llamaba Maaca. Su hijo primogénito fue Abdón, luego Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Estos hombres se convirtieron en los líderes de las familias levíticas que organizarían todo el servicio del templo reconstruido. Los porteros tenían una responsabilidad especial y sagrada. No eran simplemente guardias de seguridad, eran los custodios de la santidad del templo. Salum, Acub, Talmón, Ahimán y sus hermanos fueron puestos sobre las puertas del templo. Salum era el jefe principal y había estado en la puerta del rey al oriente hasta entonces. En el versículo 19 del capítulo 9, el cronista explicó la herencia de este ministerio. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreitas por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, y sus padres fueron sobre el campamento de Jehová, guardas de la entrada. Esta era una responsabilidad que se pasaba de padre a hijo durante generaciones. Finés, hijo de Eleazar, había sido anteriormente el principal sobre ellos, y Jehová estaba con él. Ahora Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta, del tabernáculo de reunión. En total, los escogidos para guardas en las puertas eran 212, registrados por sus genealogías en sus aldeas. Estos hombres habían sido constituidos en sus oficios de confianza por David y Samuel el vidente. Algunos levitas tenían responsabilidades especiales con los utensilios del templo. Estaban encargados de los vasos del ministerio, los cuales se metían y sacaban por cuenta.
Otros tenían a su cargo la vajilla, todos los utensilios del santuario, la flor de harina, el vino, el aceite, el incienso y las especias aromáticas. Era un trabajo que requería precisión y cuidado extremo. Los hijos de los sacerdotes hacían los ungüentos aromáticos según el arte de perfumería. Matatías, uno de los levitas primogénito de Salum coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Algunos de sus hermanos, hijos de Coat, tenían a su cargo el pan de la proposición para prepararlo todos los sábados. Todo estaba organizado con precisión divina. En las montañas de Gilboa se desarrolló una de las batallas más trágicas en la historia de Israel. Los filisteos habían venido con un ejército poderoso, decididos a destruir para siempre el reino de Israel. El cronista registró en el capítulo 10, versículo 1. Los filisteos pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron heridos en el monte de Gilboa. La batalla se volvió desesperada rápidamente. Los arqueros filisteos eran expertos, y sus flechas llovían sobre los israelitas como granizo. El cronista escribió en el versículo 3: y se agravó la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los arqueros, y fue herido por los arqueros. El rey que había comenzado su reinado con tanta promesa, ahora estaba muriendo en una montaña solitaria. Saúl sabía que su fin había llegado. No quería ser capturado vivo por los filisteos, quienes lo torturarían y se burlarían de él antes de matarlo. En su desesperación le dijo a su escudero en el versículo 4: «Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí». Pero su escudero tenía demasiado miedo para matar a su propio rey. Entonces Saúl tomó su espada y se arrojó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl había muerto, él también se arrojó sobre su espada y murió. En un solo día, el reino de Israel perdió a su rey, a sus príncipes y a muchos de sus mejores guerreros. La tragedia fue completa y devastadora. Al día siguiente, cuando los filisteos vinieron para despojar a los muertos, encontraron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Le quitaron las armas y cortaron su cabeza, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las buenas nuevas a sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Pero cuando los habitantes de Jabes de Galaad oyeron todo lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes. Sepultaron los huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Era un final triste para un rey que había comenzado con tanto potencial. El cronista explicó por qué terminó así en los versículos 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Después de años de guerra civil y confusión, algo hermoso comenzó a suceder en Israel. Las 12 tribus finalmente se dieron cuenta de que necesitaban unirse bajo un solo líder elegido por Dios. El cronista registró en el capítulo 11, versículo 1. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: «He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne». Los líderes de las tribus recordaron la promesa que Dios había hecho años atrás. Le dijeron a David en el versículo 2: «También antes de ahora, aun mientras Saúl reinaba, tú sacabas y metías a Israel. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo». Reconocían que David no era solo su elección, era la elección de Dios.
La coronación fue un momento de alegría y esperanza. El cronista escribió en el versículo 3, «Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel». Por fin, después de tantos años de división, Israel tenía un rey según el corazón de Dios, pero David sabía que necesitaba una capital que uniera a todas las tribus. Jerusalén era perfecta porque estaba en la frontera entre el norte y el sur, y porque ninguna tribu la había conquistado completamente. Era una ciudad neutral que podía convertirse en el símbolo de la unidad nacional. Los jebuseos que vivían en Jerusalén se burlaron cuando David llegó con su ejército. Le dijeron con desprecio en el versículo 5, «No entrarás acá». Pensaban que sus murallas eran tan fuertes que nadie podría conquistar su ciudad. Habían resistido a todos los intentos anteriores de conquista y se sentían completamente seguros. Pero David era diferente a todos los conquistadores anteriores. Había aprendido a pelear las batallas de Dios, no las suyas propias. David y todo Israel fueron a Jerusalén, la cual es Jebús, donde estaban los jebuseos habitantes de aquella tierra. David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. La conquista de Jerusalén marcó el comienzo de una nueva era. El cronista escribió en el versículo 8, «Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad». David no solo conquistó Jerusalén, la transformó en una capital digna del reino de Dios. El versículo 9 resumió todo. «Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él». David no conquistó Israel solo. Tenía a su lado un grupo extraordinario de guerreros que habían sido transformados por su visión del reino de Dios. El cronista escribió en el capítulo 11, versículo 10, «Estos son los principales de los valientes que David tuvo y que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová». El primero de estos héroes era Jasobeam, hijo de Jacmoni, jefe de los 30. Este hombre era tan valiente que en una batalla él solo mató a 300 enemigos con su lanza en una sola ocasión. Era el tipo de guerrero que inspiraba terror en los corazones de los enemigos de Israel y esperanza en los corazones de su propio pueblo. Después de él estaba Eleazar, hijo de Dodo, ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, donde se habían reunido los filisteos para la batalla. Había allí una parcela de tierra llena de cebada, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Pero Eleazar se plantó en medio de la parcela y la defendió, y venció a los filisteos. Jehová les dio una gran victoria. Una historia especialmente emocionante sucedió cuando David estaba en la cueva de Adulam, y los filisteos tenían una guarnición en Belén. David expresó un deseo nostálgico en el versículo 17. «¿Quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta?». No era una orden, era simplemente la expresión de un corazón que extrañaba su ciudad natal. Pero 3 de los valientes principales entendieron el corazón de su rey. Se abrieron paso a través del campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que estaba a la puerta, la tomaron y la trajeron a David. Era una misión imposible que solo hombres con corazones totalmente entregados podían realizar. Cuando David vio el agua, algo extraordinario pasó. No la bebió. En cambio, la derramó delante de Jehová y dijo en el versículo 19, «Guarde mi Dios que yo haga esto. ¿He de beber la sangre de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído?». Y no la quiso beber.
David entendía que el valor de sus hombres era más precioso que cualquier cosa que él pudiera desear. Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30. Él alzó su lanza contra 300, a los cuales mató, y fue nombrado entre los 3. Era más ilustre que los 30, y fue hecho jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado de Cabsiel, de grandes hechos, mató a 2 leones de Moab, y descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. La lista continuaba con 37 valientes en total, cada uno con su propia historia de valor y dedicación. Había Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo de Belén, Samai arorita, Elika arorita, El espaltita, Ira, hijo de Iques tecoita, Abieser anatotita, Sibecai usatita, Ilai ajoita, Maharai netofatita y muchos más. Todos eran hombres que habían decidido que servir a David y al Dios de David valía cualquier sacrificio. Mientras David estaba escondido de Saúl en Siclag, algo milagroso comenzó a suceder. Guerreros de todas las tribus de Israel empezaron a llegar para unirse a él. No venían buscando riquezas o poder, venían porque reconocían que David era el ungido de Dios. El cronista escribió en el capítulo 12, versículo 1, «Estos son los que vinieron a David a Siclag, estando él aún encerrado a causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra». Los primeros en llegar fueron los benjamitas, la misma tribu de Saúl. Era extraordinario que los parientes del rey vinieran a ayudar a su rival. Aieser el principal, después Joás, hijos de Semá Gabaatita, Jesiel y Pelet, hijos de Azmabet, Beraca, Jehú Anatotita, Ismaías Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30. Estos hombres eran expertos arqueros que podían tirar flechas y honda con ambas manos. De Gad se separaron algunos para ir a David a la fortaleza en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, y corrían tan ligeros como las gacelas sobre los montes. El cronista los describe como guerreros sobrenaturales que parecían más ángeles de guerra que hombres normales. Eser era el jefe, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, Elzabad del noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos gaditas eran capitanes del ejército. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Eran los comandantes más eficaces que Israel había conocido jamás. Cuando llegó el momento de la coronación de David en Hebrón, la respuesta fue abrumadora. De Judá vinieron 6.800 armados de guerra, de los hijos de Simeón 7.100 hombres valientes para la guerra, de los hijos de Leví 4.600 y con ellos Joiada, príncipe de la casa de Aarón, y con él 3.700. Los números seguían creciendo. De Benjamín, hermanos de Saúl, 3.000, porque hasta entonces la mayor parte de ellos guardaba la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20.800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18.000, que fueron designados por nombre para venir a proclamar a David rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50.000, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1.000 capitanes, y con ellos 37.000 con escudo y lanza. La celebración duró 3 días. Comieron y bebieron delante de David con alegría,
porque sus hermanos habían preparado para ellos. Y también los que les eran vecinos, hasta Isacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisiones de harina, tortas de higos, pasas, vino, aceite, bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. David tenía un sueño que ardía en su corazón: traer el arca del pacto de vuelta a Jerusalén. Había estado abandonada en Kiriat Jearim durante décadas, desde que los filisteos la devolvieron después de los juicios que cayeron sobre ellos. El cronista registró en el capítulo 13, versículo 1: David tuvo consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. La idea emocionó a todo Israel. David les dijo en el versículo 2: Si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes a convocar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y también a los sacerdotes y levitas, que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Quería que todo el pueblo participara en este momento histórico. Toda la congregación dijo que así se hiciera, porque la cosa parecía recta a todo el pueblo. Entonces David juntó a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Era la reunión más grande que Israel había tenido desde los días de Josué. Pero en su entusiasmo cometieron un error terrible. En lugar de seguir las instrucciones específicas que Dios había dado sobre cómo transportar el arca, decidieron usar métodos más modernos y prácticos. El cronista escribió en el versículo 7: Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. La procesión comenzó con gran alegría. David y todo Israel danzaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, panderos, címbalos y trompetas. Era una celebración nacional sin precedentes. El pueblo cantaba y danzaba con un gozo que venía del cielo mismo. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, algo aterrador sucedió. Los bueyes tropezaron y Usa extendió su mano para sostener el arca. En el versículo 10, el cronista registró la tragedia. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. David se entristeció por haber sido quebrantado Usa, y llamó a aquel lugar Perez-Usa hasta hoy. Tuvo miedo de Dios aquel día, y dijo en el versículo 12: ¿Cómo he de traer a mí el arca de Dios? No era una pregunta de rebeldía, sino de humildad. David se dio cuenta de que había subestimado la santidad de Dios. Entonces David no trajo el arca así a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. El arca de Dios permaneció con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Era una lección poderosa. La presencia de Dios trae bendición cuando se trata con reverencia y obediencia. Después de 3 meses reflexionando sobre el error anterior, David había aprendido una lección crucial sobre la santidad de Dios. Esta Yves no improvisa. Busca en las Escrituras la manera correcta de transportar el arca. El cronista escribió en el capítulo 15, versículo 2: Entonces dijo David: Nadie debe llevar el arca de Dios sino los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. David convocó a todo Israel en Jerusalén para traer el arca de Jehová a su lugar, que él le había preparado. El rey no quería repetir el desastre anterior. Esta vez siguió cada detalle de las instrucciones divinas. Reunió a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, al principal Uriel y a sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, al principal Asaías y a sus hermanos, 220.
Los preparativos fueron meticulosos. David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Les dijo en Minadutzin el versículo 12: Vosotros que sois los principales de las casas paternas de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad del arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. La santificación personal era el primer paso antes de acercarse a la presencia de Dios. Esta vez todo fue diferente. Los levitas llevaron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como Moisés había mandado conforme a la palabra de Jehová. No usaron carros ni bueyes, solo obediencia pura a los mandamientos divinos. David también ordenó a los jefes de los levitas que designaran a sus hermanos como cantores con instrumentos de música, salterios, arpas y címbalos, que resonaran y alzaran la voz con alegría. Los cantores elegidos fueron Emán, hijo de Joel, Asaf, hijo de Berequías, y Etán, hijo de Cusaías, del linaje de Merari. Con ellos estaban sus hermanos del segundo orden: Zacarías, Jasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaías, Maasías, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-edom y Jehiel, los porteros. La música no era entretenimiento, era parte esencial de la adoración verdadera. Kenanías, principal de los levitas en la música, dirigía el canto porque era entendido en ello. Los porteros del arca eran Berequías y Elcana. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Cada persona tenía una función específica en esta gran sinfonía de adoración. Cuando la procesión comenzó, algo hermoso sucedió. David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, los cantores, y Kenanías, el maestro de canto de los cantores. El versículo 27 dice que David llevaba además un efod de lino. No era ropa casual, era vestimenta sagrada para un momento sagrado. El versículo 28 captura la gloria del momento. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas, trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Era como si todo el cielo se hubiera unido a la tierra en una celebración cósmica. La presencia de Dios finalmente regresaba a casa entre su pueblo. El día que el arca llegó a Jerusalén fue un día que cambió la historia para siempre. El cronista registró en el capítulo 16, versículo 1: Así trajeron el arca de Dios, y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. No era solo un evento religioso, era el momento cuando el cielo y la tierra se conectaron de manera permanente. David no escatimó en gastos. Cuando terminó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Luego hizo algo extraordinario. Repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Era una fiesta nacional, donde cada persona, rica o pobre, participaba en la celebración. Pero David sabía que la verdadera adoración no podía depender solo de momentos especiales. Tenía que ser algo continuo, día tras día. El versículo 4 dice: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel. Estableció el primer sistema de adoración permanente en la historia de Israel. Asaf era el principal, y después de él Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, y Asaf hacía resonar los címbalos.
Los sacerdotes Benaías y Jaasiel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Cada día, cada hora, había música y adoración en el lugar santo. Entonces, en ese primer día de adoración continua, David entregó en mano de Asaf y de sus hermanos un salmo para alabar a Jehová. Era el primer salmo oficial del nuevo sistema de adoración, y comenzaba así en el versículo 8. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. El salmo continuaba con palabras que se volverían familiares para generaciones de adoradores. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, oh vosotros, descendientes de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. David también organizó el servicio en otros lugares sagrados. Dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Pero también nombró a Obed-edom y a sus 68 hermanos para servir con ellos. A Obed-edom, hijo de Jedutún, y a Osa los puso por porteros. El sistema era completo y bien organizado. Asimismo dejó allí al sacerdote Sadoc y a sus hermanos los sacerdotes delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que ofreciesen holocaustos a Jehová en el altar del holocausto continuamente, mañana y en tarde, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. Con ellos estaban Emán y Jedutún y los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos tenían Emán y Jedutún trompetas y címbalos para los que habían de tocar, y otros instrumentos para los cánticos de Dios, y los hijos de Jedutún para porteros. El versículo 43 cierra este capítulo hermoso. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Una noche, mientras David estaba sentado en su hermoso palacio de cedro, su corazón se llenó de una preocupación santa. Miró a su alrededor y luego pensó en el arca de Dios, que seguía en una tienda. Le dijo al profeta Natán en el capítulo 17, versículo 1, «He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová está debajo de cortinas». No parecía correcto que el rey viviera mejor que el rey de reyes. Natán, impresionado por el corazón piadoso de David, le respondió esa misma noche en el versículo 2, «Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo». Parecía una idea perfecta, construir un templo magnífico para la gloria de Dios. Pero esa noche, Dios habló a Natán con un mensaje que cambiaría todo el curso de la historia. La palabra de Dios vino a Natán diciendo en el versículo 4, «Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite». No era un rechazo por enojo, era parte de un plan mucho más grande. Dios explicó que desde el día que sacó a los hijos de Israel de Egipto hasta ahora, no había habitado en casa, sino que había andado de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Pero entonces Dios reveló algo asombroso. En lugar de que David le construyera una casa a Dios, Dios le construiría una casa a David. El versículo 10 contiene una promesa increíble. Asimismo te declaro que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Las promesas siguieron creciendo como olas del océano. Dios dijo en el versículo 12, Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente.
Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Cuando Natán le contó todas estas palabras a David, el rey quedó completamente abrumado. Se fue y se sentó delante de Jehová y dijo en el versículo 16, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa, para que me hayas traído hasta este lugar? David no podía creer que Dios hubiera escogido a un simple pastor para establecer una dinastía eterna, pero David entendía que esto era más grande que él mismo. En el versículo 17 dijo, y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a hombre de alta dignidad, oh Jehová Dios. David se daba cuenta de que Dios estaba hablando de algo que se extendería mucho más allá de su propia vida. La oración de David se convirtió en adoración pura. Dijo en el versículo 20, Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Reconocía que las promesas de Dios eran tan grandes que solo un Dios infinito podía cumplirlas. David terminó su oración pidiendo que Dios cumpliera exactamente lo que había prometido. En el versículo 27 dijo, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Era una oración de fe que se agarraba de las promesas divinas para generaciones futuras. Después de 1912 recibir las promesas del pacto eterno, David comenzó a experimentar victorias militares como nunca antes. Era como si Dios hubiera decidido demostrar físicamente en los campos de batalla lo que había prometido espiritualmente en el palacio. El cronista escribió en el capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y quitó a Gat y sus aldeas de mano de los filisteos. Los filisteos habían sido el enemigo número 1 de Israel durante generaciones. Habían matado al rey Saúl, habían capturado el arca, habían humillado al pueblo de Dios una y otra vez. Pero ahora, bajo David, la situación se había invertido completamente. David no solo los derrotó, tomó su ciudad principal, Gat, donde había vivido el gigante Goliat. También derrotó a Moab, y los moabitas vinieron a ser siervos de David, trayéndole presentes. Era extraordinario porque Moab había sido un refugio para David cuando huía de Saúl. Su propia bisabuela, Ruth, había sido moabita. Pero cuando Dios peleaba las batallas, las relaciones personales no podían interferir con el cumplimiento de las promesas divinas. La victoria más impresionante llegó cuando David derrotó a Hadad-Ezer, rey de Soba, hacia Hamat, cuando éste fue a establecer su dominio junto al río Eufrates. El versículo 4 registra los resultados. Y David le tomó 1000 carros, 7000 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y David desjarretó todos los caballos de los carros, excepto los de 100 carros que reservó. Cuando los sirios de Damasco vinieron para ayudar a Hadad-Ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Era una victoria que habría sido imposible con fuerzas humanas normales. Luego, David puso guarnición en Siria, la de Damasco, y los sirios vinieron a ser siervos de David, trayéndole presentes. El versículo 6 explica la clave. Y Jehová daba la victoria a David por donde quiera que iba. David tomó los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-Ezer y los trajo a Jerusalén. También de Tibat y de Cun, ciudades de Hadad-Ezer,
Tomó David muchísimo bronce, con el cual Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Era como si Dios estuviera proveyendo de antemano los materiales para el futuro templo. Cuando Tou, rey de Amat, oyó que David había deshecho todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a Adoram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado contra Hadadezer y lo había vencido. Le envió toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce. Los enemigos de David se convertían automáticamente en sus aliados. El versículo 11 muestra la actitud correcta de David hacia estas victorias, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones, de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. David entendía que todas las victorias y riquezas pertenecían a Dios. Abisai, hijo de Sarbia, hirió en el Valle de la Sal a 18,000 edomitas. Puso guarnición en Edom, y todos los edomitas vinieron a ser siervos de David. Así Jehová daba la victoria a David por donde quiera que iba. David reinó sobre todo Israel y hacía juicio y justicia a todo su pueblo. La administración del reino estaba perfectamente organizada bajo la bendición divina. Después de todas las victorias militares, David quiso mostrar bondad hacia sus vecinos cuando surgió la oportunidad. Cuando murió Nahas, rey de los hijos de Amón, su hijo reinó en su lugar. David había recibido algún tipo de favor de Nahas en el pasado, así que en el capítulo 19, versículo 2 dijo: «Haré misericordia con Hanún, hijo de Nahas, porque también su padre hizo misericordia conmigo». Era un gesto diplomático noble y bien intencionado. David envió embajadores para consolarlo acerca de su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los hijos de Amón para consolar a Hanún, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún en el versículo 3: «¿Te parece que para honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para reconocer, inquirir y espiar la tierra?» La desconfianza y la paranoia destruyeron una oportunidad perfecta para la paz. Hanún tomó los siervos de David, los rapó, les cortó los vestidos por la mitad, hasta las caderas, y los despidió. Era una humillación pública horrible que violaba todas las leyes de la diplomacia internacional. Los embajadores de David quedaron tan avergonzados que no podían regresar a casa. Cuando David se enteró de lo que les había pasado a sus hombres, envió mensajeros a recibirlos porque estaban en extremo avergonzados. El rey les mandó decir, en el versículo 5, «Estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces regresaréis». David entendía que sus embajadores necesitaban tiempo para recuperar su dignidad antes de aparecer en público. Los amonitas se dieron cuenta de que habían cometido un error terrible. Se habían hecho odiosos ante David, así que Hanún y los hijos de Amón enviaron 1,000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, Maaca y de Soba. Era una fortuna enorme gastada en mercenarios extranjeros, porque sabían que no podían enfrentar a David solos. Tomaron a sueldo 32,000 carros, y al rey de Maaca y a su pueblo, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Los hijos de Amón se juntaron también de sus ciudades, y vinieron a la guerra. Era la coalición más grande que se había formado contra Israel desde los días de Josué. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Era una situación militar compleja, con enemigos por delante y por detrás. Joab
Viendo que la batalla estaba puesta contra él por delante y por las espaldas, escogió de todos los más aventajados que había en Israel y los puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó el resto del pueblo en mano de Abisai su hermano y los puso en orden de batalla contra los amonitas. Era una estrategia militar brillante para enfrentar un ataque coordinado. Joab le dijo a su hermano en el versículo 12, «Si los sirios me fueren superiores, tú me ayudarás. Y si los amonitas te fueren superiores, yo te ayudaré. Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca». Era fe pura, combinada con estrategia inteligente. La batalla fue devastadora para los enemigos de Israel. Cuando los sirios vieron que habían sido derrotados delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del río. Pero David reunió a todo Israel, pasó el Jordán y vino a ellos, y ordenó batalla contra ellos. En la segunda batalla, los sirios perdieron 40,000 hombres de a pie, y murió también Sofac, general del ejército. El versículo 19 termina: «Y cuando vieron los siervos de Hadadezer que habían sido derrotados delante de Israel, hicieron la paz con David y le sirvieron, y nunca más quisieron los sirios ayudar a los hijos de Amón». En la primavera, cuando los reyes acostumbraban salir a la guerra, Joab sacó las fuerzas del ejército y devastó la tierra de los hijos de Amón. Vino y sitió a Rabá, mientras David se quedaba en Jerusalén. Era el momento de completar la conquista que había comenzado el año anterior. El cronista escribió en el capítulo 20, versículo 1, «Joab hirió a Rabá y la destruyó». Cuando David llegó para ver los resultados de la victoria, hizo algo simbólico muy importante. Quitó la corona de la cabeza del rey de los amonitas y halló que pesaba un talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Era más que un trofeo de guerra. Era una declaración de que el reino de David se extendía ahora sobre territorios que antes parecían imposibles de conquistar. Además, sacó David muchísimo botín de la ciudad. También sacó a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David con todas las ciudades de los hijos de Amón. Después se volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Pero las conquistas no terminaron con Amón. El cronista registró otras victorias que mostraban cómo Dios estaba cumpliendo completamente las promesas territoriales hechas a Abraham. En el versículo 4 escribió: «Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, e hirió Sibecai Usatita a Sipai, de los descendientes de los gigantes. Y fueron humillados. Los gigantes que habían aterrorizado a Israel durante generaciones, ahora caían uno por uno ante los guerreros de David». Volvió a haber guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, hirió a Lahmi, hermano de Goliat, Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Era como si Dios estuviera limpiando la tierra de todos los enemigos que habían impedido que su pueblo poseyera completamente su herencia. También hubo guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este gigante tuvo la audacia de provocar a Israel, pero Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, lo mató. Incluso los parientes de David participaban en estas victorias sobrenaturales. El versículo 8 resume todas estas conquistas finales. Estos fueron descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Era el cumplimiento final de las promesas que Dios había hecho cientos de años antes. La tierra que había sido prometida a Abraham, Isaac y Jacob ahora estaba completamente bajo el control del pueblo de Dios.
Después de tantas victorias extraordinarias, algo peligroso comenzó a crecer en el corazón de David. Era sutil, como todos los pecados que atacan a los líderes exitosos. El cronista escribió en el capítulo 21, versículo 1: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Era la primera vez que el enemigo lograba tentar al corazón del rey después de tantos años de fidelidad. David le dijo a Joab y a los príncipes del pueblo en el versículo 2: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, y traedme el número de ellos para que yo lo sepa. No parecía una petición terrible en la superficie, pero había algo fundamentalmente malo en el motivo. David quería saber su propia fuerza militar en lugar de confiar en el poder de Dios. Joab respondió con sabiduría en el versículo 3: Añada Jehová a su pueblo 100 veces otros tantos. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Por qué será motivo de pecado a Israel? Incluso este comandante militar experimentado podía ver que el censo era una idea peligrosa, pero la palabra del rey prevaleció contra Joab. Por eso Joab salió y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Era obvio que Joab obedecía a regañadientes, sabiendo que algo malo iba a resultar de este censo. Dio a David el censo del pueblo. Todo Israel era 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Pero había un detalle importante en el versículo 6. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Incluso en su obediencia, Joab se resistió tanto como pudo a cumplir completamente las órdenes del rey. Entonces el versículo 7 registra las consecuencias. Asimismo, esto desagradó a Dios y castigó a Israel. David se había olvidado momentáneamente de que la fuerza de Israel no venía de números humanos, sino del poder divino. Era el mismo error que habían cometido sus antepasados una y otra vez. Dios envió al profeta Gad a David con un mensaje terrible y misericordioso a la vez. En el versículo 10, Gad le dijo: Ve y habla a David, diciendo: Así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Era juicio, pero juicio con opciones. Las 3 opciones eran todas terribles. 3 años de hambre, 3 meses de derrota ante los enemigos, o 3 días de pestilencia en la tierra, con el ángel de Jehová destruyendo por todo el territorio de Israel. David tuvo que elegir cómo sería castigado por su pecado. David le respondió a Gad en el versículo 13: En grande angustia estoy. Ruego que caiga yo en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga yo en manos de hombres. Incluso en el juicio David prefería confiar en la misericordia de Dios que en la crueldad humana. Jehová envió pestilencia en Israel, y cayeron de Israel 70.000 hombres. El precio del orgullo fue devastador. Pero el versículo 15 muestra que Dios tiene límites incluso en su juicio. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: Basta ya, detén tu mano. David alzó sus ojos y vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. David clamó a Dios en el versículo 17: ¿No soy yo el que mandé hacer censo del pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la mortandad a tu pueblo.
En el momento más oscuro del juicio, cuando la espada del ángel estaba lista para destruir Jerusalén, Dios demostró que su misericordia es más grande que su ira. El ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y edificase un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Era un mensaje de esperanza en medio de la desesperación. David subió conforme a la palabra que Gad había hablado en nombre de Jehová. Ornán se volvió y vio al ángel, y sus 4 hijos que estaban con él se escondieron. Ornán estaba trillando trigo cuando vio acercarse a David. El cronista escribió en el versículo 21, y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. David le explicó a Ornán lo que necesitaba en el versículo 22. Dame este lugar de la era, para que edifique en él altar a Jehová, y dámelo por su justo precio, para que cese la mortandad del pueblo. Era una petición urgente. Cada momento que pasaba, más personas morían bajo el juicio divino. Ornán respondió con generosidad extraordinaria en el versículo 23. Tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Era el tipo de corazón generoso que Dios honra incluso en medio del juicio. Pero David rechazó la oferta generosa. En el versículo 24 dijo, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. David entendía que el verdadero sacrificio cuesta algo personal. David dio a Ornán por aquel lugar 600 siclos de oro. Edificó allí David un altar a Jehová y ofreció holocaustos y sacrificios de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde el cielo en el altar del holocausto. Era la confirmación divina de que el sacrificio había sido aceptado. El versículo 27 registra el momento de liberación. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. El juicio había terminado. La misericordia había triunfado. El lugar donde Dios detuvo su juicio se convertiría en algo mucho más grande que una simple era de trillar. David reconoció inmediatamente la importancia de este lugar. En el versículo 28 está escrito, viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció allí sacrificios. No era coincidencia que Dios hubiera escogido este lugar específico para detener el juicio, porque el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no podía ir allá a consultar a Dios, porque estaba aterrorizado por la espada del ángel de Jehová. El lugar donde se encontró la misericordia se convertiría en el nuevo centro de adoración para Israel. David sabía que su tiempo en la tierra se estaba acabando, pero el sueño de construir un templo para Dios ardía más fuerte que nunca en su corazón. Si él no podía construirlo, se aseguraría de que su hijo tuviera todo lo necesario para hacerlo realidad. El cronista escribió en el capítulo 22, versículo 1. Y dijo David, esta es la casa de Jehová Dios, y este es el altar del holocausto para Israel. David había aprendido que los grandes proyectos de Dios requieren preparación cuidadosa y detallada. Mandó reunir a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Era una operación masiva que requería miles de trabajadores especializados en diferentes oficios. David entendía que no se podía construir algo magnífico sin planificación adecuada y recursos abundantes.
Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y muchísimo bronce sin medida, y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tirios habían traído a David madera de cedro abundantemente. David entendía que el templo de Dios merecía los mejores materiales del mundo conocido. No escatimó en gastos, porque sabía que era para la gloria del Altísimo. Cada material fue escogido por su calidad excepcional y durabilidad. En el versículo 5, David explicó su motivación profunda. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y tierno, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica, por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Era el corazón de un padre que quería facilitar el éxito de su hijo en la obra de Dios. No era competencia, era amor paternal combinado con pasión por la gloria divina. David llamó a Salomón y le encargó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Le dijo en el versículo 7, Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. David no se amargó por esta restricción, la aceptó como parte del plan perfecto de Dios. Pero David no se desanimó por esta prohibición divina. Dios le había dado una promesa maravillosa en el versículo 9. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Era una promesa que llenaba de esperanza el corazón del rey anciano. David era viejo y lleno de días, y había llegado el momento de organizar todo para la transición histórica. El cronista escribió en el capítulo 23, versículo 1, Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Pero antes de retirarse completamente, tenía que asegurarse de que el sistema de adoración estuviera perfectamente organizado para el futuro templo. Era un líder que pensaba en el futuro, no solo en el presente. David juntó a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas para esta reorganización masiva. Cuando fueron contados los levitas de edad de 30 años arriba, fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. Era un ejército impresionante de servidores dedicados exclusivamente a la adoración y el ministerio. Nunca en la historia había existido un grupo tan grande de personas dedicadas únicamente al servicio de Dios en un solo lugar. David organizó estos 38,000 levitas con propósitos específicos y bien definidos. En el versículo 4, explicó la distribución estratégica. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, 6,000 para gobernadores y jueces, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová con los instrumentos que hice para tributar alabanzas. Cada levita tenía una función clara y importante. No había trabajadores ociosos en el reino de Dios. David también reorganizó las familias levíticas según sus genealogías ancestrales detalladas. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. De los gersonitas, Laadán y Simei. Los hijos de Laadán, Jehiel el jefe, después Setam y Joel, 3. Los hijos de Simei, Selomit, Jasiel y Arán, 3. Estos fueron los jefes de las casas paternas de Laadán. Era importante mantener el orden genealógico para que cada familia supiera su lugar y responsabilidad específica. Entre los coatitas había familias especialmente importantes por su herencia histórica sagrada.
Los hijos de Coat: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel, 4. Los hijos de Amram: Aarón y Moisés. Aarón fue apartado para ser santificado como cosa santísima, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová, y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Era una línea familiar que llevaba la responsabilidad más sagrada de toda la nación. David estableció que los levitas servirían desde los 20 años de edad en adelante, una edad más temprana que antes. En el versículo 24 explicó: estos son los hijos de Leví en las casas de sus padres, jefes de casas paternas, según el censo de ellos, contados por nombre, por cabezas, de edad de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Era una oportunidad para que los jóvenes comenzaran a servir a Dios desde temprana edad. Los sacerdotes, descendientes directos de Aarón, necesitaban un sistema de organización aún más detallado y específico que los levitas. El cronista escribió en el capítulo 24, versículo 1. Los hijos de Aarón fueron divididos en grupos. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Era una división que se basaba en las familias que habían sobrevivido después de la tragedia de Nadab y Abiú, quienes murieron por ofrecer fuego extraño ante el Señor. Como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. David, con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió conforme a su ministerio. Era un proceso cuidadoso que involucraba a los líderes sacerdotales más importantes de la época para asegurar que todo se hiciera correctamente según la ley de Moisés y la voluntad divina. La organización resultó en 24 grupos sacerdotales, un número que se convertiría en estándar para el servicio del templo durante siglos. De los hijos de Eleazar fueron hallados más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, 8 cabezas de casas paternas. Era una distribución que reflejaba el número de descendientes en cada línea familiar ancestral. David usó un sistema de sorteo para determinar el orden de servicio, eliminando cualquier posibilidad de favoritismo humano. Los repartieron por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo principales del santuario y principales de la casa de Dios. Era un método que ponía la decisión final en las manos de Dios mismo, asegurando que su voluntad prevaleciera sobre las preferencias humanas. El resultado fue un orden específico que se seguiría durante siglos y que sería respetado incluso en tiempos del Nuevo Testamento. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, continuando hasta la 24ª suerte que tocó a Maasías. David entendía que la música no era simplemente entretenimiento o decoración para los servicios religiosos. Era una parte esencial de la guerra espiritual y la adoración verdadera. El cronista escribió en el capítulo 25, versículo 1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Hemán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Estos músicos no eran solo artistas talentosos, eran profetas que ministraban a través de la música. Los hijos de Asaf formaron el primer grupo musical profesional del templo. Zacur, José, Netanías y Asarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Asaf
había sido uno de los músicos principales desde que David trajo el arca a Jerusalén. Y ahora sus hijos continuarían el ministerio familiar que había comenzado con tanta gloria y poder espiritual en las celebraciones anteriores. Los hijos de Jedutún constituyeron el segundo grupo musical con su propio estilo y función específica. Gedalías, Zeri, Jesaías, Hasabías, Matatías y Simei. 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Era un ministerio profético que usaba instrumentos musicales para comunicar los mensajes de Dios al pueblo y crear una atmósfera donde el Espíritu Santo pudiera moverse libremente. Los hijos de Emán formaron el tercer grupo y era el más grande y diverso de todos. Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jerimot, Ananías, Ananí, Eliata, Gidalti, Romamtieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Mahasiot. Todos estos fueron hijos de Gemán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar el poder de Dios. Y Dios dio a Gemán 14 hijos y 3 hijas. Era una familia enormemente bendecida por Dios, con dones musicales extraordinarios. En total, el coro profesional del templo incluía 288 músicos expertos, organizados en 24 grupos de 12 miembros cada uno. Echaron suertes para los turnos, el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Era un sistema que aseguraba que siempre hubiera música profesional y profética en el templo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, creando una atmósfera permanente de adoración. En el reino de Dios no hay trabajos pequeños o insignificantes, y esto se demostró claramente en la organización detallada que David hizo de los porteros del templo. El cronista escribió en el capítulo 26, versículo 1. En cuanto a las divisiones de los porteros, de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Estos hombres eran mucho más que guardias de seguridad. Eran los guardianes de la santidad, los que protegían la pureza del lugar más sagrado en la tierra. Los hijos de Meselemías fueron organizados según el orden de nacimiento y preparados para responsabilidades específicas. Zacarías el primogénito, Gediael el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elam el quinto, Johanán el sexto, Elioenai el séptimo. Era una familia completa dedicada a guardar las puertas de la casa de Dios, siguiendo el ejemplo de sus antepasados que habían servido en el tabernáculo durante las jornadas por el desierto. Obed-edom también tuvo hijos que sirvieron como porteros, y su familia había sido especialmente bendecida por Dios. Los hijos de Obed-edom: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peuletai. Porque Dios había bendecido a Obed-edom. Era la misma familia que había sido abundantemente bendecida cuando el arca del pacto estuvo en su casa durante 3 meses. Los porteros fueron asignados a puertas específicas del templo mediante el mismo sistema de sorteo usado para los sacerdotes y músicos, y echaron suertes, el pequeño con el grande, conforme a sus casas paternas para cada puerta. La suerte del oriente tocó a Selemías, y a Zacarías su hijo, consejero entendido, le tocó por suerte el lado del norte. A Obed-edom le tocó el sur y a sus hijos la casa de provisiones. Era un sistema de seguridad completo que cubría todas las entradas. Los tesoreros del templo tenían responsabilidades igualmente importantes en el manejo de las riquezas dedicadas a Dios. Los levitas, sus hermanos, tenían cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas.
Selomit y sus hermanos tenían cargo de todos los tesoros, de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los jefes de millares y de centenas, y los jefes del ejército. El reino de David no funcionaba por casualidad o improvisación. Tenía una organización militar y civil cuidadosamente estructurada que reflejaba principios divinos. El cronista escribió en el capítulo 27, versículo 1. Los hijos de Israel según su número, los jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y sus oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todos los meses del año, eran en cada división 24,000. El ejército estaba organizado en 12 divisiones, que se turnaban mes por mes. Sobre la primera división del primer mes estaba Jasobeam, hijo de Sabdiel. El segundo mes, Dodai Ahoita. El tercer mes, Benaías, hijo de Joiada, sumo sacerdote. Así continuaba cada mes con comandantes experimentados. Era notable que un sacerdote también fuera comandante militar, mostrando la integración de lo espiritual y lo militar. Además del ejército, cada tribu tenía su propio líder designado. De Judá, Eliú, hermano de David. De Isaacar, Omri, hijo de Micael. De Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías. David también tenía administradores especializados. Asmabet, hijo de Adiel, tenía los tesoros del rey. Jonatán, hijo de Usías, los almacenes. Esri, hijo de Kelub, la labranza. Simei, ramatita, las viñas. Incluso el ganado tenía supervisores especializados. Sitrai, saronita, tenía las vacas de Sarón. Obil, ismaelita, los camellos. Jasís, agareno, las ovejas. El consejo personal incluía a Jonatán, tío de David, como consejero prudente, a Ahitofel como consejero principal, Usai arquita como amigo del rey, y Joab como general del ejército. David convocó a Jerusalén la asamblea más importante en la historia de Israel. Vinieron todos los principales, jefes de tribus, comandantes militares, administradores, oficiales y los hombres más valientes. En el capítulo 28, versículo 2, David se levantó y dijo: «Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en que reposase el arca del pacto de Jehová y que fuese estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar». David explicó por qué Dios había escogido a Salomón. Mas Dios me dijo: «Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre. Y de entre todos mis hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel». David entregó a Salomón los planos detallados del templo. Entonces David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y de sus casas, de sus tesorerías, de sus aposentos, de sus cámaras y de la casa del propiciatorio. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová. Había calculado exactamente el peso de oro y plata para cada utensilio. «Todas estas cosas», dijo David, «me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño». No era arquitectura humana, era el plano divino revelado directamente. David terminó con palabras de ánimo: «Anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará». En su último discurso público, David habló sobre apoyar a Salomón. En el capítulo 29, versículo 1 dijo: «Solo a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno, y la obra grande. Porque la casa no es para hombre,
sino para Jehová Dios. David había preparado enormes cantidades de materiales y añadió de su tesoro personal 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada. David desafió a los líderes: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? La respuesta fue abrumadora. Los jefes dieron 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. El pueblo se alegró enormemente por haber contribuido voluntariamente. David oró una oración que se volvería modelo: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, de los siglos y hasta los siglos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Reconoció la temporalidad humana. Nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra como sombra que no dura. El cronista registró la transición final. Ungieron a Salomón por segunda vez ante toda la congregación, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. También todos los príncipes y poderosos, y todos los hijos del rey David, prestaron homenaje al rey Salomón. Era más que una coronación humana. Era la continuación del reino de Dios en la tierra. David murió después de 40 años de reinado, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Si este viaje por Pirsa Crónicas ha transformado tu comprensión de la Biblia tanto como esperamos, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte más aventuras bíblicas como esta. Tenemos muchos más tesoros escondidos en las Escrituras esperando ser descubiertos juntos. Comparte este video con esa persona que necesita ver la Biblia con ojos nuevos. Tal vez sea un amigo, un familiar o alguien en tu iglesia que piensa que las genealogías son aburridas. Muéstrales que cada página de la Biblia está llena de revelaciones explosivas. Déjanos en los comentarios: ¿cuál fue el momento de 1 Crónicas que más te impactó? ¿El censo prohibido de David? ¿La danza del rey frente al arca? ¿Los preparativos gigantescos para el templo? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los misterios más fascinantes de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga enormemente.